Bien, parece que esta es la tercera clase que hago a propósito del tema de Apocalipsis, perdón, de Apocalipsis, de Eclesiastés. Ya me fui totalmente al final del libro. Tendremos mucho cuidado si es que tenemos que hacerlo algún día, porque es muy delicado, pero con obediencia todo se puede y con humildad el Señor nos da. Vamos a seguir hablando de Eclesiastés. Entonces, decíamos muchas cosas ya que hemos aprendido. No voy a hacer tanto una encuesta, pero recordemos simplemente que ya vimos que es un libro de especial carácter, de especial contenido. También vimos que es un libro que si no se le presta la atención y este especial trato nos puede confundir. Hemos hablado de que el rey Salomón, en el momento en que él, podríamos decir, que pierde su brújula, que dedica su vida a experimentar los placeres y no solamente los placeres carnales en cuanto al físico, en cuanto a la práctica de sus deseos, sino en cuanto a buscar en el conocimiento la paz y la llenura del espíritu, pues se ve desamparado y se ve decepcionado. Hay un texto en el libro de Jeremías que dice: maldito el hombre que confía en el hombre, el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón de Dios. En realidad, esto nos muestra que estaba perdido Salomón en su búsqueda por llenarse de algo que solamente Dios puede dar, y no lo estaba buscando en él, lo estaba buscando en sí mismo, por sus habilidades, por su esfuerzo. Vamos a tomar, por favor, estábamos viendo de alguna manera un poco exegéticamente, quiero decir, versículo por versículo, el análisis de este libro. En algunos casos nos vamos a ir a ciertos versículos en los cuales nos saltemos porque ya lo hayamos visto. Este libro es insistente o reincidente en algunas ideas. Entonces va a bastar con que veamos ciertas líneas, que las estudiemos y que después, si ya pasamos por la misma situación, simplemente sigamos adelante. Entonces les sugiero que en ese orden que yo había enumerado, que había enlistado, le había dado el inciso F para los afanes, que fue nuestra clase pasada, y en ella habíamos visto muchas cosas. Habíamos visto que la obsesión por cualquier cosa era mala. Incluso si religiosamente uno se obsesiona por Dios, digo religiosamente porque no es lo que Dios quiere. Entonces, una obsesión y un afán, ¿verdad? Un anhelo intenso nos puede sacar de control. Entonces, prácticamente habíamos visto que Salomón se queja porque no encuentra satisfacción. Vimos un poco como dice él ahí en Eclesiastés 2, del 17 al 23, dice: aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Y dijimos, y repito, esto no es un texto que venga de la palabra de Dios para sus hijos. No debe demostrarse ni leerse como algo que Dios nos está diciendo a nosotros. Es la expresión de Salomón cuando no tenía enfocado bien su pensamiento, para que no vayamos a confundirnos. Y también les repito que por medio de este libro ha sido mucho atacada la palabra de Dios, sigue siendo sustento para quienes reclaman cosas a Dios, y lo ponen aquí como si fuera un ejemplo de la contradicción. Pero no es así, es una mala forma de interpretar las cosas. Ya hemos dicho que todo argumento fuera de contexto es un pretexto. Hemos dicho que si leemos solamente un fragmento, estaremos arriesgándonos a totalmente mal interpretar un texto. Nosotros podemos escuchar el mejor discurso
de un rey, el mejor discurso de un político, pero si tomamos solamente una parte, podemos pensar cosas desastrosas, porque tenemos que comprender el contexto. Bien, entonces decíamos que el rey Salomón después, más abajo, por ahí en el 2:18 de Eclesiastés, dice: aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si este sería sabio o necio, sin embargo se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Bien, se sigue quejando y dice: bueno, ¿para qué? ¿Para qué trabajar si luego se le queda a alguien más? Y definitivamente, vean lo sabio que es Dios, definitivamente que al hombre más sabio en su momento, o más sabio que ha habido, lo pone en este jaque, en este delirar, en este rincón, lo arrincona consigo mismo y le hace ver la inutilidad de todo cuando no está en devoción con Dios. Entonces, definitivamente decíamos que si él cayó a ese punto, él cayó en esa trampa, nosotros muy fácilmente podemos caer. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por momentos en que nos cuestionamos. Ahora hemos dicho también que es bueno cuestionarse, es bueno cuestionarse. Y seguramente que el Espíritu nos dará libertad, pero es de una gran experiencia leer este libro. Fíjense que en algunos comentaristas he descubierto que inocentemente piensan que Salomón no conocía la autoridad de Dios, no conocía tal vez la bendición de Dios o su poder de darle satisfacción. Pero si vamos por favor a Primera de Reyes número 8, me gustaría solamente hacer esta remarca aquí. En el versículo 23, fíjense que él ora a Dios en ese capítulo y le pide que su pueblo tenga la oportunidad de arrepentirse, le pide que todo aquel, aún extranjero, que se humilla ante él, sea escuchado. Pero fíjense qué curioso, le dice: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Esto lo escribió mucho antes de escribir Eclesiastés. Le está diciendo: tu pacto de amor tú lo cumples con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Entonces sí lo sabía, sí sabía que el Señor es fiel, pero él fue el que dejó de amarlo intensamente para buscar placer en sus entendimientos, en sus razonamientos y en todo su poder. Quiere decir que no fue inocente Salomón, no fue inocente. Él fue culpable de haber llegado a ese martirio que es querer encontrar satisfacción en donde no la hay. Y nosotros todos, cuando apartamos la vista de lo que es en realidad la esencia en nuestras vidas, podemos fácilmente pasar por ahí. Yo al menos levanto la mano, yo he pasado por ahí y con frecuencia vuelvo a tener ciertos cuestionamientos. Pienso que el Señor nos va llevando a ir borrando o diluyendo esas dudas o cuestionamientos. Bien, acerca de los afanes, y ha sido muy bueno que de alguna manera coincidamos con las últimas predicaciones que hemos tenido. En las dos últimas predicaciones, nuestro pastor nos ha llevado a Lucas, el capítulo 12 específicamente, en donde también ahí se habla muy fuertemente y muy enfocado acerca de los afanes. Vemos un ejemplo en Lucas 12, en realidad esto está del 13 al 34, pero lo hemos visto en 2 semanas diferentes. Primero vemos el ejemplo de aquellos que van a quejarse y van a pedirle: Señor, ayúdanos tú porque mi hermano no me quiere dar la parte de la herencia que me toca. Y el Señor le dice: ¿y a qué hora soy yo su juez? Ustedes están poniendo los ojos en sus bienes y no debería ser así. Y luego les cuenta la parábola del hombre que tenía sus graneros, que quería ampliarlos porque tuvo demasiada cosecha y estaba tan agradecido y dijo: ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a hacerlos más grandes. Y dijo el Señor: tu corazón está ahí, solamente ahí, y tu vanidad está ahí, y toda tu vida representa eso. Entonces te has olvidado de que en realidad hoy vienen por ti, hoy te pido tu alma. Y después vimos cuando el Señor, en la última predicación, el Señor nos dice: no tengan angustias
temores, afanes por lo que han de vestir, por lo que han de comer. Y nos da la clave, una clave hermosa, universal: el que busca el reino de Dios tendrá todo lo demás. Quiero hacer una reflexión muy grande. Yo no sé si alguno de ustedes ha podido capturar la felicidad. Recuerdo una canción cuando era niño, una canción que sonaba media de primavera o abrileña, que decía: háblame de lo que has encontrado. ¿Se acuerdan? En tu largo caminar, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, porque no la he conocido. Sin embargo, no podemos capturarla. Miles o millones de libros y de métodos en religiones y en diferentes disciplinas se nos ofrecen para lograr la felicidad. Y el Señor ha dicho que no la vamos a lograr si la buscamos directamente. No te afanes, no pienses, no sufras en qué vas a tener para comer, qué vas a tener para vestir. Dice el Señor: si buscas el reino de Dios, todo lo tendrás. Todo lo tendrás. Por favor, leamos. Bueno, no vamos a ocuparnos tanto de esto, pero les quiero decir que en Lucas está explicado. Simplemente dicen: busquen el reino de Dios. Pero quiero hacer el acento en Mateo 6, porque es el mismo pasaje, solamente que lo dice Mateo. Mateo 6:3 dice: el reino de Dios y su justicia. Es justicia de Dios que pensemos en Él, que lo amemos intensamente, que en cuerpo y alma estemos dedicados a Él. Y dice el Señor que así tendremos todo lo demás. El Dios dueño del universo, que lo hizo todo, que es dueño de ti, te dice: la única forma en que todo tendrás es buscando mi reino y mi justicia. Y a veces nos queremos saltar el reino de Dios, y entonces tomamos pretextos, y entonces mentimos, y entonces robamos, y entonces damos más importancia a nuestra carne pensando que allí está la felicidad. ¿Por qué voy a congregarme? Quiero irme a la playa, voy a ser feliz yendo a la playa. ¿Por qué voy a sacrificar una vida en Cristo? Si la carne me dice que puedo tener placer inmediatamente, se te va a ir de las manos, se te va a escapar. No es así como lo vas a lograr. Sí, por eso llegó a Salomón, tienes toda la razón, por eso llega Salomón a decir: esto es correr tras el viento. Esto es correr tras el viento. Estaba decepcionado, con todo su poder, estaba decepcionado. Decía: ¿para qué sirve esto? Definitivamente, gracias. Voy a tomar la frase que usted dijo, o que también estaba señalando Hugo. En realidad es lo mismo, pero el actor, actor, director, productor de cine, que en mi punto de vista es una basura moral, el señor Woody Allen, judío, totalmente depravado en su vida personal, pero hasta donde yo sé, espero que el Señor le llame. Pero él dijo: qué feliz sería si yo fuera feliz. Lo cual quiere decir que es una aspiración de una dimensión desconocida. ¿Nos damos cuenta? Y no podemos quedarnos ahí. Es como dice el pastor: qué feliz sería si yo tuviera esto. Y apenas lo alcanzas y ya quieres algo más. Es el castigo que el Señor le pone al hombre por buscar las cosas donde no está Él. Es la solución que vamos a encontrar. Otro problema y otro problema, mientras no esté enfocado a Él. Sí, dime. Hubo muchas frases tremendas de él que no me gustan nada. Muy sabio, muy inteligente, pero totalmente en esta postura. No estaba Dios en el centro. No, estoy totalmente de acuerdo. Curiosamente, fíjense en esto, esa es una realidad. Sin embargo, y aquí va, sin embargo, el aliento en Dios es que podemos mantenernos gozosos. No digo que la carcajada perdure, digo que el momento gozoso. De una manera muy práctica yo se los digo: cuando los conocí a ustedes, cuando yo no era parte de esta iglesia y conocí a Linda, y conocí a Tracy, conocí al pastor, y conocí a algunas